Gracias, Álvaro, y buenas tardes a todas y a todos. A mí no me importa que digan que soy un charlatán, porque objetivamente es lo que soy, un gamberro y un charlatán, pero bueno. Yo entiendo que en una tarde como hoy la estrella es, con toda evidencia, Susan George, y lo es por dos razones diferentes. La primera porque tiene cosas mucho más interesantes que decir que las mías, y la segunda porque, por añadidura, no frecuenta las islas como lo hago yo, de tal manera que acepto de buen grado mi papel de telonero y me limito simplemente a cumplir con mi estricta obligación de trasladaros una visión rápida de lo que yo entiendo que está ocurriendo y más aún de lo que sospecho que va a suceder. La primera de mis observaciones lo es sobre el lugar en el que estamos, el escenario. Creo que no descubro nada si afirmo que somos víctimas de una auténtica estafa. Sabéis que en el núcleo de esa estafa hay una palabra mágica, la palabra deuda. Nuestros gobernantes están empeñados desde hace años en subrayar que el Estado español arrastra un gravísimo problema de deuda contraída por las diferentes administraciones públicas. Es mentira. España arrastra un gravísimo problema de deuda contraída por los diferentes agentes privados y, en lugar singular, bancos, cajas de ahorros y grandes empresas. La deuda pública española exhibía antes de la crisis niveles sensiblemente por debajo de los medios en la Unión Europea. El meollo de la estafa consiste, como bien sabéis, en una estrategia muy tramada e interesada de nacionalización, de estatalización de la deuda privada. No lo he dicho bien. De nacionalización de la deuda privada contraída por bancos, cajas de ahorros y grandes empresas. Porque la deuda privada que corresponde a los ciudadanos comunes, bien sabéis que no ha sido objeto de nacionalización. Si lo hubiera sido, no tendríamos que pasar por la tragedia de los desahucios. En el mundo en el que yo me muevo, la reflexión que se propone delante de este escenario de estafa reclama varias cosas. En primer lugar, una auditoría seria sobre la deuda. En segundo término, el designio expreso de distinguir entre la deuda legítima, aquella que en virtud de razonamientos solventes hay que pagar, y la deuda ilegítima, aquella que nos han endosado en virtud de las operaciones especulativo-financieras de bancos y cajas de ahorros. Lo tercero que estamos pidiendo desde mucho tiempo atrás es que desaparezca la legislación más laxa de la Unión Europea en materia de evasión fiscal y de paraísos. Y lo cuarto y último, que simbólicamente al menos alguien acabe en la cárcel, porque me temo que esto es un elemento central de reflexión de lo que tenemos entre manos. Estaríamos muy equivocados, sin embargo, si diésemos crédito ingenuamente a la idea de que nuestros gobernantes, con malas artes y procedimientos probablemente poco inteligentes, aquello a lo que aspiran fundamentalmente es a reducir a la nada la deuda. Nuestros gobernantes están aprovechando la crisis de la deuda para cambiar el modelo, imprimiendo reglas del juego muy diferentes de las que se aplicaban antes. Ese modelo, el nuevo, se asienta, como bien lo subraya en sus escritos Susan George, en una ratificación de un escenario lastrado por desigualdades lacerantes. Permitidme que al respecto rescate un dato estadístico que yo creo que es muy iluminador. En los años de presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero se registró un incremento espectacular de las desigualdades en España. Las diferencias en términos de riqueza entre el 20% mejor situado y el 20% peor emplazado de la población española crecieron desde 5,2 a 1 en 2004 hasta 7,5 a 1 en el año 2011. Si esto ocurrió con un gobierno socialista en la Moncloa, es fácil intuir lo que está sucediendo en un momento como el presente. Si lo principal de lo que acabo de contaros es la idea de que debemos oponernos al pago de la deuda ilegítima, conviene que ahora dé la vuelta al espejo y subraye que, sin embargo, hay otras deudas que sistemáticamente olvidamos y que deberíamos tener presentes. Son tres. La primera es una deuda histórica con las mujeres.
víctimas de una doble explotación en los hogares y en los centros de trabajo, y víctimas, por añadidura, de una manifiesta postración en el terreno material como en el simbólico. La segunda de las deudas pendientes lo es con los integrantes de las generaciones venideras, a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. Y la tercera y última afecta, cómo no, a los habitantes de los países del sur. No vaya a ser que reconstruyamos nuestros maravillosos estados del bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de exclusión y de explotación. Segunda observación que quiero haceros. Hace 4 o 5 años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando este ensayista francés echaba mano de esa comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que este ensayista francés se quedaba corto. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y con demasiada frecuencia olvidamos que en la trastienda hay otras crisis ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable, en el medio y en el largo plazo de la mayoría de las materias primas energéticas que utilizamos, en los problemas demográficos que castigan a determinadas regiones del planeta, en la postración, acabo de mencionarla, que siguen padeciendo tantas mujeres, o en la prosecución del expolio de la riqueza de los países del sur. Si cada una de estas crisis, por separado, es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas, sospecho yo, resulta literalmente explosiva. A veces intuyo, por cierto, que el concepto de crisis es un concepto propio del norte opulento, que se vincula con una visión cíclica de los hechos que nos aconseja concluir que si hoy estamos en una etapa de recesión, mañana o pasado mañana llegará otra de bonanza y después una nueva recesión y más adelante otra bonanza. La visión de los hechos en los países del sur es mucho más plana, mucho más Roma. No existen estos altibajos. Muchas veces he recordado que hace bastantes años le pregunté a un colega uruguayo cómo sobrellevaban en su país una hiperinflación disparada, el hecho de que el pan costase 10 por la mañana y 12 por la tarde, y respondió con ironía: en Uruguay vivimos en un escenario de bancarrota estable. Creo que esto nos emplaza ante una visión bien diferente de los hechos de la nuestra, característica del norte opulento. ¿Cuál es el escenario de fondo, a mi entender? Ya sé que lo que digo a continuación es un argumento polémico y que uno puede ordenar los datos de maneras muy diferentes. Si uno concentra toda su atención en la crisis financiera, es legítima la conclusión de que el capitalismo se encuentra en un momento singularmente vivaz y exultante. Alguien razonará legítimamente diciendo: ¿cómo habría de ser de otra manera si se está atreviendo a acometer agresiones en toda regla contra derechos y libertades básicos? Si uno amplía, en cambio, la órbita de la visión e incorpora las otras crisis, me temo que la conclusión es muy diferente y nos emplaza delante de la idea de que el capitalismo se ha adentrado en una fase de corrosión terminal. El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa a si no está perdiendo dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está cavando su propia tumba. Lo digo de otra manera. Uno debe criticar agriamente al capitalismo por haber sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero convengamos
en que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que permitía garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, que llevaban 3 decenios rechazando orgullosamente toda suerte de intervención de los poderes públicos en la economía, ¿qué es lo primero que han hecho cuando sus empresas han padecido los primeros síntomas de la crisis? Echar mano del teléfono para solicitar las ayudas de ministerios, consejerías o municipios. ¿No es este un indicador serio de pérdida de eficiencia y de corrosión terminal? La absoluta imprevisión, en fin, con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica me parece que nos emplaza delante de la misma conclusión. Hace unos meses, no sé dónde, en un acto público, alguien me preguntó si, pese a todo, no apreciaba en nuestros gobernantes, los de ahora como los de hace bien poco, algún tipo de sensibilidad en lo que respecta a la crisis ecológica. Preferí echar mano de la ironía. La rescato aquí también. Recordaréis que hace poco más de 2 años, esta estimulante figura intelectual que es Alfredo Pérez, entonces vicepresidente del Gobierno español, convocó en Madrid una rueda de prensa para anunciar una medida que, si somos muy generosos, se desplegaba por el camino adecuado, la de reducir la velocidad máxima en autovías y autopistas de 120 km por hora a 110. 4 meses después, el mismo personaje convocó una nueva rueda de prensa en Madrid en la que en sustancia dijo 2 cosas. 1, que la medida de enero había producido los resultados apetecidos. La factura energética se había rebajado en 400 millones de euros y, por añadidura, caramba, el número de muertos en las carreteras se había reducido. ¿Qué fue lo segundo que dijo? Lo recordaréis, que de resultas de lo anterior se restauraban los 120 kilómetros por hora. Yo eché de menos que no hubiera algún periodista que se abalanzase sobre el cuello de Pérez Rubalcaba e intentase estrangularlo ante semejante agresión delante de las normas de la lógica formal. Tercera observación que quiero haceros. Tercera observación que quiero haceros. Creo que tenemos que prestar atención a 2 procesos distintos que están ahí. El primero es halagüeño. Nos habla de un renacimiento de los movimientos de contestación, de emancipación, cada vez más conscientes de dónde estamos y cada vez más firmemente decididos a dar réplica a tanta ignominia. Prefiero ocuparme, sin embargo, de la otra cara de la cuestión, de la negativa. Hace 7 u 8 años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación, y bebe de fuentes muy similares a las que utiliza Susan en sus 2 informes Lugano. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico muy singular, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos emplaza antes bien a estudiar en detalle el sentido preciso de esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer entre nosotros, en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado. Creo yo que buena parte de las políticas que abrazó el anterior presidente norteamericano y que infelizmente ha heredado, sin modificarlas, el actual, hunden sus raíces en un proyecto de esa naturaleza. Creo yo, por proponer un segundo ejemplo, que muchas de las medidas que la Unión Europea aplica de un tiempo a esta parte a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos hunden de nuevo sus raíces en un proyecto de esa naturaleza. Pero prefiero echar mano de un ejemplo que me parece que es más gráfico. Remite a una frase que gustaba de pronunciar otra estimulante figura intelectual. El expresidente del Gobierno español, José María Aznar,
repetía incansable que su gran proyecto consistía en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. ¿Cómo analizo yo esa frase? Imaginaos que yo abandonase este salón de actos y me encontrase con un compañero de colegio al que hace 30 años que no veo. Mantuviésemos la conversación de rigor y en un momento determinado yo le preguntase: ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Y él me respondiese: estoy intentando convertirme en uno de los hombres más ricos del mundo. Claro, yo pensaría que me hallaba delante de un genuino imbécil. No me malinterpretéis, no estoy sugiriendo que sea este el adjetivo que conviene al expresidente del gobierno español, aunque tampoco lo voy a descartar por completo. José María Aznar era por muchos conceptos un extraterrestre, pero el José María Aznar que se revelaba a través de esa frase no estaba haciendo otra cosa que verbalizar las querencias abrumadoramente mayoritarias entre sus conciudadanos. Las querencias de una sociedad hechizada en la idea de que seremos más felices cuanto más consumamos. Hace 10 años, el resultado de una encuesta disparó muchas expectativas entre nosotros. Un 92% de los ciudadanos españoles declaraban rechazar agriamente una intervención militar de los Estados Unidos en Irak. Hoy sabemos que aquel altísimo porcentaje arrastraba sus trampas. ¿Por qué? En primer lugar, por una razón casi biológica. A cualquier persona bien nacida le preguntan si apoya o no una guerra y experimenta un acto reflejo encaminado a rechazarla. Pero más allá de eso, creo que hay una explicación más seria. ¿Qué hubiera ocurrido si nos hubiesen preguntado si estábamos dispuestos a renunciar a una parte significativa de nuestros ingresos con la vista puesta en permitir una masiva y restitutoria transferencia de recursos camino de los países del sur? Mi pronóstico es firme. Habría engordado espectacularmente la rúbrica del no sabe, no contesta, que es la manera ingeniosa de liberarse de las preguntas delicadas. Siempre que cuento esto recuerdo que hay un sociólogo belga que sostiene que en España, junto a las 3 respuestas convencionales de las encuestas, sí, no sabe, no contesta, debería agregarse una cuarta y última posibilidad, que es no sabe, pero contesta, que es, en efecto, la opción que asumimos la mayoría. El problema de la frase de José María Aznar es que resulta perfectamente imaginable que acabase en los labios de su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero. Y si alguien piensa que me equivoco, afirmaré taxativamente que escuché esa misma frase en varias oportunidades en labios de Zapatero en informativos de la televisión pública. El proyecto que está por detrás no solo es profundamente inmoral, es escasamente inteligente. Uno de los conceptos matrices que han emitido los críticos de la globalización capitalista es ese que habla de la sociedad del 20/80. ¿Qué significa esto? La idea fundamental dice: al calor de la globalización, un 20%, una quinta parte de la población planetaria vivirá en la opulencia, mientras las 4/5 partes restantes se verán condenadas a una lucha feroz para sobrevivir. Ese 80% de desheredados acabará por llamar a nuestra puerta. Esta no es la metáfora adecuada. Acabará por derribar nuestra puerta cargada de razón. Cuarta y última observación. En el discurso de nuestros dirigentes políticos, también, por cierto, en el de los dirigentes de la izquierda institucionalizada, falta una palabra que es absolutamente urgente incorporar a nuestras reflexiones. La palabra colapso. En un lugar como Canarias, el discurso al respecto tiene que ser aún más urgente. ¿Por qué? Porque la combinación de crisis social, efectos dramáticos del cambio climático y agotamiento de las materias primas energéticas nos emplaza ante un escenario muy delicado que está a la vuelta de la esquina. En los circuitos en los que yo me muevo, ante el colapso hay 2 respuestas diferentes. La primera es crudamente realista y dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la mayoría abrumadora de nuestros conciudadanos se dé cuenta de lo que tenemos entre manos. Acabo de describir como crudamente realista esta primera percepción. Agregaré ahora que es desoladora. No nos engañemos. El colapso, por definición, multiplicará espectacularmente los problemas
y reducirá en paralelo nuestra capacidad para resolverlos. La segunda de las perspectivas es la mía y tiene un cariz manifiestamente voluntarista, en el sentido de que disfruta de un apoyo social muy limitado. Es un debate, por cierto, muy característico del movimiento del 15 de mayo. Con frecuencia he dicho que, al fin y al cabo, dentro de ese movimiento hay dos grandes posiciones, ambas perfectamente respetables y legítimas. La primera entiende que la tarea fundamental del movimiento consiste en elaborar propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes. La segunda, que es la mía, considera que el cometido mayor del 15M estriba en abrir espacios de autonomía, en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de las que el sistema nos impone. Estoy pensando en lo que significan los grupos de consumo, las ecoaldeas, las formas de banca ética y social, las cooperativas integrales o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se hacen con el control de empresas al borde de la quiebra. Si tengo que definir esos espacios, las dos palabras que acuden a mis labios son autogestión y desmercantilización. Tengo muy buenas relaciones con nuestros economistas socialdemócratas de bandera que están empeñados desde mucho tiempo atrás en defender con argumentos sólidos y respetables la gestación de una banca pública. Estoy, sin embargo, obligado a formular al respecto una pregunta. ¿Cuánto tiempo podemos aguardar a la gestación de una banca pública? Habida cuenta de que el procedimiento correspondiente tiene que pasar por necesidad por el cauce de partidos, parlamentos e instituciones. Si tengo que formularlo con un punto de ironía, ¿cuántos años habrán de transcurrir para que Izquierda Unida tenga en el Parlamento en Madrid 180 diputados? ¿Y qué habrá sido de Izquierda Unida si alcanza los 180 diputados? Que es otra discusión diferente. Acabo y vuelvo al principio. Hace un año y medio me invitaron a participar en una mesa redonda sobre el 15M en Turín, en Italia. Y recuerdo de ese viaje dos anécdotas que creo que retratan bien el escenario en el que estamos. La primera asumió la forma de una conversación entre un colega francés y otro italiano. Suena a chiste, pero una conversación real. El colega francés le dijo al italiano: yo a vosotros, los italianos, no os entiendo. A los varones italianos, que presumís de vuestra condición de seductores, de don Juanes, pero luego admiráis o al menos votáis a un personaje infecto como Berlusconi que paga prostitutas para sus fiestas nocturnas. El italiano, muy tranquilo, no negó la mayor. Dijo: es verdad lo que dices, en mi país hay mucha gente que admira y que vota a Berlusconi, pero no es por lo que tú dices. ¿Cómo que no es por lo que yo digo? Admiran a Berlusconi porque paga a las prostitutas con dinero público, que no es exactamente lo mismo. Lo segundo que recuerdo es que en una de las calles del centro de Turín había un pasquín de publicidad de una revista humorística. El titular principal decía: el Estado y la mafia se separan. Y a continuación aparecía una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba: estaban arruinando nuestra reputación. Gracias por haberme escuchado. Eso no se cuenta en los programas, pero nos falló Eduardo Galeano a última hora, aunque lo comprometimos para el siguiente. Me gustaría que él estuviera presente de alguna forma en la mesa de hoy y me voy a permitir leer un pequeño poema de él que se titula ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Y que baja la temperatura del foro a la temperatura humana, a la temperatura del hombre. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros, la gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropa.
Se incorporará a los códigos penales el delito de la estupidez que cometen quienes viven por tener o ganar en vez de vivir por vivir nomás, y como canta el pájaro sin saber que canta, y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan en agua viva. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad dejará de ser una virtud y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo a sí mismo. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de la Madre de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. Y la Iglesia también dictará otro mandamiento que se había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y compañeros y contemporáneos de todos aquellos que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito la frontera, ni el mapa, ni el tiempo. Seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Sean felices.